Onda Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Hasta las 10 de la mañana, cuando empiece la segunda parte de este programa, ya con Juan Ramón Lucas. Estamos aquí en tertulia, estamos en conversación con más de un punto de vista y más de una opinión y más de un asunto. La palabra de la mañana podría ser cortapisas, sin cortapisas. Palabra de Carmen Calvo. El baile que han empezado a interpretar ante la opinión pública el gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña, que no el PDeCAT, que no Puigdemont, que no Joaquim Torra. Carmen Calvo ofreciendo diálogo con adjetivos. Un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas. Sin cortapisas. Joan Tardá recogiendo el guante sin darse nunca por satisfecho. Usted sin cortapisas, sin condiciones. ¿Qué significa esto? Yo sé que usted no quiere engañar a los suyos, pero entienda que yo tampoco quiero engañar a los míos. El diálogo sin cortapisas, que para Joan Tardá significa que Pedro Sánchez se abra a hablar de autodeterminación, es decir, a admitir que es posible. Hablar de todo. De todo. Y para la vicepresidenta del gobierno significa que no hay cortapisas, pero tampoco autodeterminación. El derecho a la autodeterminación no existe en nuestra Constitución. No existe, ni va a existir, que se sepa. Está por ver que a Joaquim Torra escuchar esto de que no que existe la autodeterminación en boca de Pedro Sánchez le valga como ejemplo de que se puede hablar de todo. Hablar se puede hablar, otra cosa es lo que luego te digan cuando se ponen a hablar de ello. A las 9 escucharemos la firma, como cada día, de Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Saludos, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias por tu interés. Tertulia esta mañana está Carmen Morado. Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está Pepe Oneto. Buenos días, Pepe. Buenos días, Carlos. Anabel Díez. Buenos días, Anabel. Hola, buenos días. Y Rubén Amón, que aquí continúa. Buenos días. Buenos días. Amón. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Y la radio es Fernando Ónega. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Tú me dirás de qué asuntos no podemos dejar de hablar hoy. Pues coincido con lo que acabas de decir. Parece que el debate del día está en las cortapisas. Interpretar qué significa sin cortapisas, que es lo que separa a Tardá y Carmen Calvo en esa extraña permuta de referéndum por Radio Televisión Española. Habrá que hablar algo de la macroredada de los semáforos corruptos, sobre la reunión de Sánchez y Torra, dice La Vanguardia, que mejoran las expectativas, y a este cronista le sigue seduciendo tu entrevista de ayer al señor Aznar. Y le seduce todo. La capacidad de olvido, auténticamente proverbial, como demostró al no recordar que había nombrado director general de RTV a Fernando López Amor. ¿Eso qué es? ¿Un ejercicio de cinismo o uso selectivo de la memoria? La parte más débil, su defensa ante los casos de corrupción que se conocieron después de su presidencia, se parece demasiado a la de todos, empezando por Rajoy, en el sentido de que él no controlaba las finanzas ni a las personas. La parte más crítica, con la evolución del Partido Popular. Lo mira con distancia y no sabe siquiera si está al corriente del pago de la cuota y no tiene términos medios. Si se quiere volver al gobierno, hay que refundar el partido y el centro derecha. Y la censura más severa sobre Cataluña. Hubo un golpe de Estado que no se desactivó. Muy duro con la operación Diálogo, que según él consistía en poner a Junqueras de presidente, golpe a Sáenz de Santa María. Y la solución del 155 para convocar elecciones, el gran error del proceso. Si a los golpistas les das la oportunidad de ganar, ganan. No es la primera vez que Aznar lo dice, pero volvía tanto esa tesis que se diría que vino a Onda Cero a dejarle a Alsina ese mensaje. Y mi duda, un día después, es si Aznar tiene un proyecto de Estado y está buscando quien lo ejecute, o quién sabe si él mismo estaría dispuesto a encabezarlo. Pero él está por encima del PP. Piensa en todo el centro derecha. Piensa, esto es una pregunta, en la unión de PP y Ciudadanos. Lo que no quiso el señor Aznar, que, como bien sabes, es pronunciarse sobre quién es su candidato preferido
en las votaciones que mañana harán los afiliados del Partido Popular, ¿no? Nada, oye, ahí sí que parecía Rajoy, en una pasada de neutralidad. Tú, Alsina, decías que por descarte de otros, su preferido podría ser Casado. No sé si lo comparten nuestros analistas. A 24 horas de abrirse las urnas, no hay pronósticos fiables sobre el ganador posible porque a ver qué encuestador encuentra a uno de los 66.000 inscritos entre 46 millones de españoles. Pero eso será mañana. Lo de hoy es que los presos llegan a Cataluña, hay lazos amarillos delante de la cárcel y a lo largo de la carretera y sensibilidades buenas y malas. Las buenas, que Torra, apunta el detalle, desinflama y rehabilita las comisiones que reanudarán el diálogo roto. Gestos de deshielo. Las malas, que ANC y Òmnium convocan movilizaciones para exigir la libertad. Veremos qué recorrido tienen. Y en el ámbito mediático, una crítica. Los golpistas se encargan de custodiar a los golpistas. Y todos en el mismo módulo, con lo cual podrán conspirar. Bueno, podrán hablar y planificar. Y se acerca la gran cita, el Mundial de Sánchez y Torra. Dice Bolaño en La Razón que el regalo de Sánchez serán 6.000 millones para inversiones y la anulación del juicio de Companys. El regalo de Torra, según Tardá Garganta Profunda, el referéndum, convertido en artículo de mercado para renovar Radio Televisión Española. Y el gran debate. ¿Qué significa sin cortapisas? Hablar de todo libremente, dijo la académica Carmen Calvo. No está mal, respondió Tardá, ahora en el papel de sumiller, pero dejó la copa en la mesa de la ministra Batet. Si el referéndum figura en el orden del día, Esquerra vota a favor de lo que proponga Sánchez sobre la televisión. Y en este punto está la incógnita. Si el referéndum está en el orden del día, Esquerra desbloquea Radio Televisión Española. Extraño pack, dice el Confidencial. ¿El gobierno cede por eso? ¿Son equiparables televisión y autodeterminación? Sánchez parece más firme ante el presidente de los Estados Unidos que ante los soberanistas catalanes. Al señor Trump le manda a decir que de subir el gasto de defensa al 2% del PIB, nada de nada. Se lo dijo al secretario general de la OTAN. Y de la corrupción, la noticia es la gran verdad. 16 alcaldes y otras 28 personas detenidas, 44 ayuntamientos implicados de 17 provincias, que son los escenarios de los hechos. Manipulación de semáforos, amaño de multas, comisiones por adjudicaciones y parte de la recaudación de las multas al bolsillo. Y a Ciudadanos le tocó estrenarse, primer alcalde de Rivera detenido y suspensión automática. Señores contertulios, ¿queda alguna forma de corrupción por descubrir? Y la sensibilidad pendiente de unos niños, los de Tailandia, que se pueden estar meses o pueden tardar meses en el rescate, y los bebés prematuros de Irene Montero y Pablo Iglesias. Creo que este país, querido Alsina, se une al deseo del padre. Esperemos que salgan adelante. Claro que sí. Claro que sí. Fernando, que tengas un buen día y hasta mañana, que hay que volver. Pues si hay que volver, se vuelve. Se vuelve, adiós. Hasta mañana, buenos días. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Y estamos en la legalidad estricta, no solamente en este asunto, sino también en el acercamiento que se produjo ayer y se está produciendo en este momento de otros preventivos. El anuncio fue mucho anterior a concertar cualquier reunión, ni se sabía que iba a haber una reunión y ya en un primer momento se estaba hablando de la posibilidad de ese acercamiento porque es una situación de normalidad en cuanto a derechos fundamentales, normalidad. Dialogar sin límites, respetando el que piensa de forma distinta y analizando también el que piensa de forma distinta. Aquí lo que reclamamos es la libertad. La libertad y que la justicia española deje de actuar inspirada en la venganza y en el escarmiento y en la crueldad. A tenor de lo que diga mañana la señora Batet, nosotros plantearnos modificar nuestra posición respecto al Real Decreto de Televisión Española. Se ha convertido Joan Tardá en la persona que más foco consigue que pongamos todos en lo que dicen los miembros del gobierno, porque de un día para otro dice, vamos a ver qué dice mañana Carmen Calvo, y dependiendo de lo que diga Carmen Calvo, nosotros veremos si apoyamos lo de Radio Televisión Española. Habla Carmen Calvo, y entonces dice Joan Tardá, vamos a ver lo que dice mañana la ministra Batet, y en función de lo que diga la ministra Batet, y gracias a eso, pues estamos todos pendientes de cualquier cosa que diga Carmen Calvo y de cualquier cosa que diga hoy
la señora Batet. Carmen Calvo ayer lo que dijo fue esto de sin cortapisas, diálogo sin cortapisas, es la expresión que más subrayan hoy todos los medios de comunicación, y preguntaba antes Fernando Onega cómo interpretáis vosotros lo de sin cortapisas, si esto significa que el gobierno de ahora ha cambiado en algo respecto del gobierno anterior, dado que a la vez que dice sin cortapisas, dice la señora Calvo, la autodeterminación no está en nuestra Constitución. Claro, es que eso sí que sería un cambio, que la autodeterminación pudiera ser discutida. Bueno, ya veremos. Lo que ayer se encargó el señor Tardá de que a ver si entendíamos, que a ver si nos dábamos cuenta de lo que había dicho como la vicepresidenta Calvo, era de que para el orden del día del lunes, que en principio, por cierto, no iba a haber orden del día para la reunión de Pedro Sánchez y Joaquim Torra. Nos dijeron que iba a ser abierto, pero naturalmente que en Moncloa y también supongo que la Generalitat están preparando qué temas se pueden hablar. Pero formalmente, al menos hoy a miércoles, no había un orden del día, no iba a haber un orden del día establecido. Lo que piden los republicanos, que han bajado un poquito porque han bajado un poco el pistón, sí, yo creo que lo han bajado un poco. ¿Por qué? Porque antes decía, solamente vamos a hablar de autodeterminación. Bueno, ahora es dentro de un paquete amplio, porque si él no quiere tener cortapisas, supongo que no prohibirá el señor Torra a Pedro Sánchez que él también exponga de qué quiere hablar. Yo supongo que ahí donde no habrá acuerdo es en el intercambio, es decir, ¿de esto se puede hablar? Sí, no, y yo me da la impresión, sería un cambio extraordinario, ya está extravagante e incluso ilegal, que se permitiera desde el Gobierno de España que se pudiera plantear abordar el derecho de autodeterminación, o mejor, celebrar un referéndum con el acuerdo del Gobierno sobre el futuro de Cataluña. Yo, al día de hoy, sigo pensando que eso no se va a producir, que Pedro Sánchez, eso sí, tiene un plantel de temas para ofrecer a Cataluña muy amplio, porque hay una cartera de asuntos pendientes sobre el que hay muchísimos informes ya, por cierto, pero no se llegaron a abordar nunca. Las 44 más 1 medidas que el señor Artur Mas llevó a Mariano Rajoy, que se complementaron. Él llevó 20 y tantas, las otras 20 y tantas las llevó Puigdemont, y todo quedó paralizado porque al final, por parte de los independentistas, solo querían el tema del referéndum. Bueno, yo creo que la novedad es que no le va a echar de Moncloa si empieza a hablar de la autodeterminación, que se escucharán. Yo hablé ayer por la tarde con Tardá después, y lo que me dijo es eso, que no haya temas tabú, era lo que me repetía. Bueno, pero yo creo que de fondo las posiciones no han cambiado. Pero de alguna otra forma el tema de la autodeterminación y el referéndum fue abordado en una conversación entre el señor Puigdemont y el señor Rajoy, y entre el señor Artur Mas y el señor Rajoy. Una cosa es que se aborde y otra cosa es que se acepte. Eso es. Entonces, bueno, hemos montado un debate sobre la palabra cortapisa. Bueno, van a hablar de eso. Bueno, entonces me imagino que el señor presidente del Gobierno dirá que no está aceptado el derecho de determinación, y bueno, y que el referéndum es difícil de realizar. A mí lo que me sorprende es un titular de un periódico de hoy en Primera, donde dice que el señor Torra se va a limitar a hablar exclusivamente del derecho de autodeterminación. Bueno, hombre, conociendo a través de los medios al señor Torra, es posible eso y muchísimo más, ¿no? Incluso que baile una sardana en mitad del despacho presidencial, ¿no? O que lea uno de sus textos tan brillantes que ha escrito durante toda su vida. Yo creo que el debate va a ser inevitable, y que me da la impresión, tal como están distribuidas los papeles, que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. No digo yo el lunes, a lo largo es posible que se hagan otros encuentros, pero teniendo en cuenta que la Constitución en este momento no se va a reformar, dada la composición parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados, y dada la actitud de, sobre todo, Torras y Puigdemont, me parece que es imposible que pueda llegarse a un acuerdo mínimo
aunque haya oferta de 6.000 millones, aunque haya ofertas generosas y haya un intento por parte de la Moncloa, bueno, de que eso termine en algo positivo. Hoy algún comentarista en La Vanguardia insiste en que es imposible llegar a un acuerdo. Juliana, dices. Exactamente. Toda esperanza. Abandonar toda esperanza de que sea posible un acuerdo, aunque de la ausencia absoluta de esperanza a lo mejor es de donde sale alguna posibilidad de abrirse. Ahí sale la tesis de Juliana. La tesis de Juliana. Ya lo hemos vivido, ¿eh? Eran otros interlocutores, eran otros los gestos, pero llegar un nuevo gobierno, llegó el nuevo gobierno de Rajoy, se generaron unas expectativas sobre una operación diálogo con Cataluña que terminó como terminó. Y tengo la sensación de que o se están engañando entre ellos o nos están intentando engañar a todos con el juego de palabras, porque sin condiciones y sin cortapisas, las dos partes saben que hay una condición y una cortapisa, y es que este gobierno, aunque quisiese, no puede negociar el referéndum de autodeterminación. En ningún caso no lo puede negociar. Entonces, las expectativas se mantendrán o durarán todo el tiempo que quieran los independentistas, lo que ellos quieran. Porque hablabas, Anabel, de distintos informes, hay muchas materias que abordar con Cataluña. Esos informes, muchos de ellos vienen de la etapa anterior. Sí. Vienen de la etapa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. A eso me refiero. De los 45 puntos. Este gobierno todavía no le ha dado tiempo. Claro, los 45 puntos se intentó y no hubo manera. Se intentó hablar de financiación, no quisieron ni sentarse en la mesa. Se intentó hablar de otras cuestiones relativas al Senado y otras no hubo manera. Entonces, depende de la voluntad con que llegue Torra. Pero de los mensajes que estamos recibiendo hasta ahora, él lo que quiere es hablar de referéndum y de presos, pero no del acercamiento de los presos, sino de la liberación. A mí me parece que hemos estado colocando mucha atención en la supuesta negociación del Partido Socialista y de Pedro Sánchez con sus apoyos en la moción de censura, y eso no es lo relevante, no necesitaban pactar ahí. Lo relevante es que la fragilidad del Partido Socialista le obliga a pactar cada una de las cosas con esos socios. Es Podemos y son los nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco y son los independentistas. De tal manera que se llega a mezclar, es referéndum, Radio Televisión Española, presos, eso es un cóctel. Eso es un cóctel explosivo para el Partido Socialista, porque sin ni siquiera llegar a hacer cesiones, como se interprete en el resto de España, que sí que está haciendo cesiones, el coste electoral a mí me parece que es muy grande. Pero hablas, Carmen, como si la actividad legislativa del gobierno saliente hubiera sido mayor al de este. Pero tenía otros no hay socios. Por qué, no, es que no hay por qué legislar. Yo creo que estamos obsesionados con que el Partido Socialista está obligado a tener una intensísima actividad legislativa. No la desempeñó con muchos más diputados del Partido Popular, ni falta que le hace. Yo creo que Pedro Sánchez está en tránsito a su reelección en las próximas elecciones y va a especular todo lo que pueda con los acuerdos neurálgicos. Muchos de estos discursos de apertura en realidad va a su propio electorado, va al PSC, va a llevarse y atraer los votantes de Podemos. No forma parte de concesiones. El Partido Socialista tiene un cinturón de seguridad que expresan las palabras de Carmen Calvo y en el que se pueden situar también los comentarios que ayer hizo Borrell. Hay un círculo de seguridad respecto a hasta dónde se puede llegar y dónde no. Incluyo Ábalos. Hay una línea dura del Partido Socialista, en el mejor sentido de la palabra, que protege el escrúpulo constitucional y que no va a entrar en tentaciones pero de Rubén, ningún tipo. ¿estarás de acuerdo conmigo? Yo comparto, es verdad, no hubo actividad legislativa, salvo aprobar unos presupuestos y se aprobaron como se aprobaron, sí. Ninguna actividad legislativa, y este gobierno tampoco la va a tener. La diferencia entre los dos gobiernos es que el otro gobierno tenía 84 y este tiene 84 y el otro tiene, pero los socios, los compañeros de viaje, aunque fuesen teóricos, eran distintos. Aquí para cada cosa, cada cosa, mira, te pongo el ejemplo a ver, que el PNV le ha apuñalado a Rajoy. Esquerra. No, perdona, Esquerra. La compañía determinante es Esquerra. Estamos viendo en estos momentos como para una cosa que es el nombramiento y la renovación de Radio Televisión Española, el Partido Socialista tiene que ceder unos de sus consejeros y dárselo a Podemos, tiene que ceder otro y dárselo al Partido Nacionalista Vasco, que posiblemente y seguro el gobierno de Rajoy hubiese hecho lo mismo, pero ahora nos encontramos con que el debate está centrado en que tú tienes al señor de Esquerra diciéndole al gobierno socialista, y vamos a ver hoy cómo termina esa votación, que si usted no se sienta, es el chantaje, si usted no me certifica que va a hablar del referéndum, yo no apoyo. Pues hombre, yo creo que es una diferencia sustancial. Terminará la votación en que no habrá acuerdo, porque obviamente el Partido Socialista no va, pues a mí me parece que es una diferencia sustancial. No va a amalgamar el derecho a decidir o el referéndum de autodeterminación con la designación de Tomás Fernando Flores como presidente de la corporación. Es que no hay ninguna relación
de pesos y de medidas entre una cosa y la otra. Pues acabará en que no habrá acuerdo y terminaremos asistiendo a un pacto PP-PSOE como sucedía antes también. Pero ayer nos dio la impresión de que sí. Que Esquerra también está buscando no romper. Claro. Sí. Bien, está buscando no romper y por lo menos dice, no, con que me digáis que se puede hablar, si es que aunque se solo puede sea, hablar, ya voto esta tarde. Estaba buscando también, la excusa. También Esquerra está buscando no romper. Porque, en fin, ayer es que, como decía Carlos, que Tardá, bueno, es un interlocutor muy expresivo. Lo dijo tantas veces en la comisión y después en el Senado por la tarde, que también hubo la votación fallida, la representante, la senadora de Esquerra, lo repetía una y otra vez. Que no se engañen, les decía a los señores del Partido Popular, que nosotros no hemos votado a Pedro Sánchez, que nosotros hemos votado que se fueran ustedes, una y otra vez. Y que eso le venía muy bien al Partido Socialista, por cierto, ese mensaje que no paran de repetir con luz y taquígrafos y para que quede en el diario de sesiones tanto en el Congreso y en el Senado. No hemos pactado nada con el señor Sánchez, solo queremos que se vayan ustedes. Es lo que dijo Borrell. Y a partir de ahí. Es el discurso que dijo Borrell. Y Tardá también, que otra cosa no será, pero estas cosas las dice muy claras. Pero estaría de acuerdo. Yo le creo. Es verdad, yo también le creo. No hace falta que hayan pactado nada previamente. Claro. Incluso decisiones como puede ser el acercamiento de los presos independentistas, bien. Y a lo mejor hasta lo hubiese hecho el gobierno de Rajoy. Fijaros, efectivamente. Ahora, aunque solo sea estéticamente, la imagen que tiene que dar este gobierno en cada uno de los pasos cuando se encuentre enfrente, yo lo veo así, el discurso de Esquerra, diciéndole cada vez que hable... Con un escrúpulo, Carmen, de verdad, o sea, a mí me parece bochornoso el espectáculo del reparto de Radio Televisión Española. Pero bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y a mí eso es estética, ética y políticamente bochornoso. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero no me voy a escandalizar yo porque se hagan promesas de humo y señales etéreas a la otra parte, ¿no? O sea, dices tú, tan solo el hecho de ponerse a hablar de ciertas cosas. Yo te estoy diciendo cómo se puede manejar políticamente para un gobierno con esa fragilidad, el hecho de que su propia viabilidad depende, no de Ciudadanos, no depende del Partido Popular, sino depende del Partido Nacionalista Vasco y de Esquerra. Hombre, el traslado de los presos, que a partir de ahora va a ser un tema conflictivo, bueno, por manifestaciones que va a haber, por concentraciones, es un problema va a ser un problema de orden público. Ya el señor Torra ya ha dicho que es perverso que sea el propio gobierno de la Generalitat el que tiene que, en cierto modo, controlar el tema de los presos, con lo cual se produce la paradoja de que los golpistas están siendo vigilados por otros golpistas, porque los que están en este momento al frente de la Generalitat son tan golpistas como los otros. Lo que pasa es que no se ha podido demostrar. Ya el hecho mismo de que se esté manejando un presupuesto sin control por parte de la Generalitat, que permite que el señor en el exilio, el señor Puigdemont, tenga coche, tenga secretaria, tenga escolta, bueno, no deja de ser una cosa realmente sorprendente, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tipo de trato van a recibir en las prisiones catalanas quienes han sido trasladados, porque al final, al cabo de la semana que viene, van a estar en prisiones catalanas, que no es ninguna normalidad, es el simple cumplimiento de una situación penitenciaria. Y no es una decisión como quiere pasársela al juez Llarena, ni muchísimo menos. Se trata de una decisión penitenciaria comunicada al juez Llarena, que dice que él no es competente para ese tema. Pero ese tema va a abrir un conflicto a partir del día 9 de... Vigílese, ya habrá mucha gente. Si hay algo ilegal, pues tendrá que estar vigilando. De momento es que no parece que haya nada ilegal en los pasos que está haciendo Torra. Yo creo que se están cuidando muy mucho en no cometerlo, desde luego. Provocaciones que pueden irritar profundamente y más que van a irritar, desde luego que sí, pero tenemos que, bueno, como se lo he escuchado a Rajoy tantas veces, estuvimos durante un año diciendo hechos, y no vamos a ilegalizar intenciones hasta que llegó el 155, naturalmente, pues yo creo que ahora, por mucho que moleste, pero Anabel, que molesta, pero vamos a ver
qué es lo que ocurre en las cárceles, si hay privilegios fuera de lo normal. Ayer los funcionarios de prisiones de Cataluña, cuando decían que era muy similar el sistema de visitas, todo ese tipo de cosas, ya que era absolutamente igual que en el resto del Estado, como dicen ellos. Pero Anabel, ahí no está, los beneficios penitenciarios, ahora el problema no está ahí. Claro. Eso es después, cuando se produzca el fallo judicial. Las competencias de la Generalitat afectarán. No, a eso me refiero, que juzgar, claro, a los beneficios y al tercer, cómo se maneja el tercer grado una vez que se haya cerrado el proceso, haya una sentencia y haya o no haya una condena. En la ejecución de esa posible pena. Pues es ahí. Ahora, hombre, yo estoy de acuerdo contigo, Anabel, en que efectivamente todo esto se ajusta a derecho, pero tiene también un valor político. Es un gesto político, evidentemente. Y ahora, el debate... Aunque lo nieguen, efectivamente, es una consecuencia, claro. Yo lo que lo tiene que pagar. Bueno, eso lo veremos. Claro, yo lo que planteo es que la política de distensión, que es legítimo que un gobierno intente hacer sus gestos, sus movimientos y que intente hacer política porque hace falta política. A mí me parece que esa política de distensión tiene un riesgo muy grande. Y el riesgo muy grande es que lo mismo que le pasó a Rajoy, por mucho que tú avances en tus gestos, y con la diferencia de que Rajoy no dependía de Esquerra, por mucho que tú avances con tus gestos, esos gestos creo que en el otro lado van a tener... Dependerá, pero la respuesta que van a dar va a ser la misma que daban con el gobierno de Rajoy. Son las 9:01, las 8:01 en las Islas Canarias. Ahora continuamos, quiero preguntaros por las elecciones del PP de mañana, quién va a ganar, que seguro que ya lo sabéis todos. Sí. Pero tal vez elecciones se suspenden. Antes escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha su operación Diálogo. Resulta conmovedor el entusiasmo de los gobiernos españoles por dialogar con los independentistas, a sabiendas de que estas operaciones siempre acaban igual. Por solo citar los últimos intentos, Rajoy dialogó con Artur Mas y le convocaron la consulta del 9N. La segunda operación Diálogo fue de Soraya Sáenz de Santamaría, que se puso a sí misma un despacho en Barcelona y se quiso hacer amiga de Oriol Junqueras. Y los independentistas respondieron con el referéndum ilegal del 1 de octubre y proclamaron la República. Ahora Pedro Sánchez lanza su operación Diálogo con la vicepresidenta Carmen Calvo. Ayer, en el Congreso, Carmen Calvo ofreció al independentismo, abro comillas, intensificar un diálogo franco, sin cortapisas, abierto y democrático, cierro comillas. ¿Quién puede estar en contra de un diálogo franco, sin cortapisas, abierto y democrático? Enternece el empeño. Demos una nueva oportunidad al diálogo, pero por si acaso, preparémonos para tener el resultado de siempre. Más de uno en Onda Cero. 9:07, una hora menos en las Islas Canarias. Con Oneto, con Morodo, con Díez y con Amón estamos analizando la actualidad de esta mañana. No me seáis como José María Aznar y decidme un nombre. ¿Quién va a ganar las elecciones de mañana en el Partido Popular? Las primarias. El partido, dice Pepe. A ver, Pepe. No se moja tampoco. La abstención. La abstención. Anda, que... Anabel, tú tampoco arriesgas un pronóstico. No arriesgo. Hay que hacer un ticket, ¿no? Hay que decir dos. ¿No? Como claro. dos. Pero que nos dos. jugamos, si nos apostamos algo yo juego, ¿qué nos apostamos, Carlos? No hagas apuestas, que la última recuerda la perdiste. La gané, porque fue tan confusa que dejaba que ganásemos, pero nos perdamos en el pasado. Que no sería acordados, que no sería nos cesado un desayuno con huertos y chocolate. Venga, yo voy a apostar. Huerta dijo que seguiría como ministro. Espera, que Morodo es la única valiente y si se va a atrever. Arriesga un pronóstico, venga. Pero la arriesgo todo, porque aquí no... Yo apuesto por Sáenz de Santa ya no María. puedes arriesgarla. Tú apuestas porque gana Sáenz de Santa María. Muy bien. Pero apuesto yo apuesto por Casado. Por Casado. Mi ticket de Soraya Casado para la final. Qué nervios. Pero yo he preguntado quién va a ganar mañana, claro. No el ticket. No vale cambiar la pregunta. No vale cambiar la pregunta del presentador. Queda de número 1. Mañana gana Soraya Sáenz de Santa María. Al final perdemos todos. Apuesta por Cospedal, Anabel. Están más elevadas las apuestas. Le habréis dado una alegría a Soraya Sáenz de Santa María, que nos está escuchando, ex vicepresidenta del Gobierno de España y candidata a presidir el Partido Popular. Señora Sáenz de Santa María, buenos días. Muy buenos días. Estoy por pasar a los tertulianos una hoja de afiliación y que se inscriban para que voten mañana. Ya no les da tiempo, ¿no? Porque no les da tiempo, porque hace un año y al corriente de sus cuotas. ¿Usted sigue convencida que va a ganar mañana, entonces? Pues yo sí, la verdad, francamente. Creo que hemos hecho una buena campaña, una campaña muy en positivo,
y todo el equipo tenemos mucha ilusión, muchas ganas, mucha energía. Y hemos visto buen ambiente. Oye, el olfato te puede fallar, ¿no? Pero hemos visto buen ambiente. Buen ambiente. Digamos que el indicio que tiene usted de su victoria para mañana es el clima que ha percibido, claro, en los actos que usted misma ha protagonizado. Hombre, indudablemente, las encuestas tampoco son malas, aunque es cierto que dirán ustedes que son de votantes que no de afiliados, pero los votantes del PP, yo creo que los afiliados también tienen eso muy presente, bueno, pues han dicho en la práctica unanimidad lo que han dicho, y para nosotros la campaña ha sido muy positiva, muy en positivo, y yo creo que eso también ayuda a generar el clima de integración y de unidad que yo quiero trabajar. Ha tenido mucho eco el vídeo que grabó usted en un aeropuerto yendo a la farmacia para... El mañanero, tengo dos, el de la verja de casa y el de la mañana. Sí, ese tuvo... Bueno, es una cosa natural, graciosa. Tenedse cuenta que nosotros pasamos tantísimas horas juntos, desde las 7 de la mañana prácticamente hasta la 1 de la noche, y bueno, y en ese clima de confianza que da tantos kilómetros, pues te ocurren cosas como esa, ¿no? Sí, sabe usted que el vídeo, el del aeropuerto, que es el que he visto yo, el de la farmacia, ha sido comparado con Paquita Salas, con la serie de televisión. Sí, con Paquita Salas, con Gracita Morales, con Paco Martínez Soria, depende de la edad. Según la edad, cada uno lo ha... Miren, nosotros tenemos un equipo pues de gente que hemos trabajado mucho, tenemos buen ambiente, tenemos sentido del humor. Quizá lo más llamativo es que, claro, cuando uno es vicepresidente del gobierno y da esas ruedas de prensa sobre el rescate, esas leyes tal, pues la otra faceta de ser capaz de reírse de uno mismo, pues no se conoce y es muy llamativo. Ayer estuvo aquí alguien que también tiene sentido del humor, que es el señor Aznar, el expresidente del Partido Popular, y recordó, por ejemplo, que usted ya tenía cargo en el gobierno que él presidía en el año 2000 o 2000 y pico. Sí, yo entré en el año 2000 en el gabinete de Mariano Rajoy, sí, que era vicepresidente del gobierno, y estuve con él en la etapa de vicepresidente del gobierno, de ministro del Interior, que fue muy intensa. Sí, y también sí, en la dirección del Partido Popular. Se lo pregunto por... Yo llevaba la política autonómica y local del año 2004 al 2008. Me encargó el partido esa tarea. Fue una tarea muy buena de contacto con mucha gente, con los concejales y los alcaldes, porque fundamentalmente llevábamos política local, que era lo que más contacto nos daba con el partido, pero luego en el 2008 pues se decidió después... en el Congreso, que, bueno, justo antes del Congreso, que yo fuera la portavoz del grupo parlamentario en la oposición, y ahí estuvimos hasta las elecciones del 2011, hasta la mayoría absoluta del 2011. Decía Aznar ayer que él percibe en algunos candidatos y candidatas, porque en realidad estaba pensando, aunque él no lo dijera, en usted y en Cospedal, un ejercicio de desmemoria, como si quisieran ustedes pasar página de la etapa que él lideró en el Partido Popular. ¿Usted reniega del pasado de su partido? Yo no he hecho ninguna referencia a nadie durante esta campaña, eso es lo primero. Y segundo, es que es cierto, yo estuve en el gabinete de Mariano Rajoy, la etapa de 1996 hasta el año 2004 fue una etapa en que hicimos lo mismo también que en el 2011, coger un país que tenía una cuota de paro tremenda, que estaba en una situación económica muy delicada, se remontó, se creó mucho empleo y ahora hemos vuelto a hacer lo mismo. Yo creo que ambas etapas fueron unas etapas de una enorme transformación de España, con un partido reformista que es el nuestro, que pues le llevó a cotas de bienestar y de crecimiento las dos veces. Y yo, desde luego, me siento muy satisfecha de haber colaborado en ambos equipos. Hombre, indudablemente, pues en el año 2000 yo era un asesor, ¿no?, de un gabinete, de un vicepresidente. Después, pues bueno, era la vicepresidenta de ese gobierno. Pero yo estoy muy satisfecha de cómo, no solo en el gobierno, sino en muchos los ayuntamientos en los que gobernamos, las comunidades autónomas que gobernamos, cómo se trabaja con una serie de criterios que permiten generar bienestar, generar crecimiento y defender pues una serie de principios que son los que inspiran nuestro partido. ¿A usted lo que diga Aznar le importa o le preocupa o le interesa, ¿o no? Mire, yo escucho a todos y me parece además que este partido se tiene que hacer de la suma de las opiniones de todos, desde la transversalidad. Y creo que tenemos que escuchar mucho y cada uno tiene sus razones y su parte de razón. Y a mí es como me gusta trabajar. Me gustaría
hacer un equipo muy amplio, muy integrado, de distintas voces y de distintas experiencias. Y desde luego, quien ha sido presidente del Gobierno tiene una experiencia y una trayectoria de la que no solo el partido, ningún país puede prescindir. Lo que pasa que aquí en este país los expresidentes pues no tienen a lo mejor, por nuestra propia corta trayectoria democrática, pues la asentada situación que existe en otros países donde son siempre voces de referencia. Yo creo que deben serlo. Yo siempre he sido para eso muy institucional y muy respetuosa. Cuando uno ha gobernado un país como el nuestro, cuando uno ha gobernado España, tiene acumulado un nivel de experiencia, de capacidad de sufrimiento, de haber visto cosas, que eso no se puede perder en ningún caso. ¿Usted tiene ideología y en ese caso cuál es? Pues por supuesto que la tengo, la del PP, por eso me presento a candidata para presidirlo. Si bien es cierto que yo creo que es que en nuestro partido tenemos que ser conscientes de que hay muchas aproximaciones, diversas aproximaciones al centro-derecha que tenemos que integrar. Hace 2 días pues yo recibí el apoyo de europeístas insignes democristianos de nuestro partido y yo estoy muy satisfecha que han decidido integrarse en esta candidatura, que hay gente de posición más democristiana, de posición más liberal, y lo que nos une a todos es pues, que somos del Partido Popular, que somos muy firmes en la defensa de la libertad, de la unidad de España, de un proyecto reformista, de un patriotismo constitucional que ha sido formado siempre parte de nuestro ideario, y que defendemos la igualdad de oportunidades. Fíjese que probablemente, bueno, ahí están todos los candidatos, pero es muy probable que presentemos por primera vez una candidata que pueda ganar la presidencia del Gobierno de España. ¿Pero usted es liberal o socialdemócrata? Pues mire, yo no soy socialdemócrata, eso se lo digo con claridad. O sea, es liberal. Liberal combinando con algunos principios de la tradición democristiana que yo creo que también hay que incorporar a nuestro ideario, y con también una cierta atención que derivan también de esas políticas económicas, bienestar social y a la política social, que no tiene por qué ser exclusivamente, y no lo es, ya se lo digo yo, patrimonio de la izquierda. ¿Y es conservadora o progresista? Pues mire, yo creo que nuestro partido está a la vanguardia en muchas cosas desde una posición de centro-derecha, y quienes muchas veces presumen de progresismo, luego a la hora de la verdad son las políticas más antiguas que yo conozco. Solo hace falta mirar a la bancada de Podemos en el Congreso de los Diputados, que yo les escucho con bastante atención, que son bastante poco partidarios del progreso. Yo creo que el progreso y el bienestar de una sociedad se puede alcanzar desde muchos ámbitos, y el que ha demostrado resultados probados es el centro-derecha cuando gobierna el Partido Popular. La última vez que hablé con Íñigo Errejón le hice la pregunta que hace el CIS. Dice, si el 1 es la izquierda y el 10 es la derecha, ¿usted dónde se sitúa? Y Errejón no quiso. En el centro-derecha. ¿Eso que es un 6, un 7? Centro-derecha. Y como es una candidatura transversal, pues vamos a intentar ocupar el máximo espacio de números. ¿Tiene usted ya pensado quién sería su secretario general en el caso de que usted sea presidenta? No. ¿Podría ser alguien que no fuera de su equipo en este momento? Perfectamente. ¿Podría ser incluso alguno de los otros aspirantes? Habrá que hablarlo. Después de estos días, habrá que hablarlo. Esto es un partido que tiene que integrarse y salir fuerte y unido a partir del día 21. Podríamos ver, si así los afiliados votan por usted, Sáenz de Santamaría, presidente del PP, Pablo Casado, secretario general. Pues mire, yo eso no se lo puedo decir ahora, porque eso no solo depende de uno, sino depende de todos los demás. Primero de lo que decidan los afiliados y después de cómo podamos organizar internamente nuestro partido para trabajar en esa medida. El señor Sánchez, el presidente del Gobierno, ha puesto en marcha algo parecido, digamos, a una operación diálogo con Esquerra Republicana y con el Gobierno independentista de Cataluña. ¿Tiene usted algún consejo que darle para que no acabe en un referéndum de autodeterminación la operación diálogo? Yo me reuní 2 veces con Junqueras exclusivamente. En una para analizarme los 46 puntos y en otra para hacer un repaso. Y cuando me senté la segunda vez me dijeron que el único punto que les interesaba era el referéndum de autodeterminación y no hubo ninguna más. Mire, a mí lo que me parece muy preocupante es que en el mismo PAC se coloque por Esquerra Republicana de Cataluña el diálogo sobre el referéndum y la radiotelevisión española. ¿Eso es sensato? Discutir sobre la unidad de tu país a poder
dirigir o teledirigir la televisión española. Me parece que el señor Sánchez ha perdido el norte si es que alguna vez lo tuvo. Pero que el señor Sánchez abra una operación diálogo con el gobierno independentista, a usted que abrió una no le parecerá mal. A mí lo que me parece muy importante es que uno tenga claro los límites. Y nosotros nunca hablamos sobre la unidad de España, nunca aceptamos un referéndum de autodeterminación, porque lo que somos los españoles lo decidimos entre todos. Nosotros le dijimos que estamos dispuestos a hablar desde la lealtad de los asuntos que puede un gobierno decidir, pero de los asuntos que deciden todos los españoles, el gobierno no tiene ninguna capacidad de decidir. Espero que ese perímetro del diálogo, que nosotros lo tuvimos muy claro, lo tenga claro el señor Sánchez, sobre todo porque ya ha empezado pues interfiriendo en la legislación o en la política penitenciaria con la decisión del acercamiento de presos a Cataluña, acto seguido de haber obtenido sus votos para la moción de censura. O sea, el gobierno del señor Rajoy jamás habría trasladado los reclusos independentistas a cárceles catalanas. El gobierno del señor Rajoy siempre ha cumplido con los criterios de política penitenciaria, que no han tenido ninguna interferencia política. ¿Y el señor Sánchez entiende usted que está incumpliendo los criterios de política penitenciaria? No, yo lo que le estoy diciendo es que ha pasado una moción de censura y la primera medida que ha tomado el señor Sánchez es enviar los presos a Cataluña, donde, por cierto, la gestión de las cárceles la tiene la Generalitat. ¿Y cuál es? Pues ahí se lo digo todo. Fue la primera declaración que hizo el señor Grande Marlaska, recién llegado al gobierno, y me imagino que sin mucho tiempo para analizar la situación. Usted lo que entiende es que Sánchez ya está haciendo concesiones al independentismo. Pues sin ningún género de duda. Y desde luego, si no es así, es lo que de verdad se está viendo. Porque es que ha sido acto seguido. Si no, repásese también en la moción de censura las intervenciones de cada grupo y en qué centró cada grupo sus peticiones. Porque las de Esquerra Republicana de Cataluña fueron bien claras. Le voy a hacer una pregunta que le hice ayer al señor Aznar, ya que ha mencionado usted Radio Televisión Española. ¿Usted cree que Radio Televisión Española, en la etapa en la que ha gobernado usted, ha sido un ejemplo de neutralidad? Pues mire, yo le puedo decir una cosa. Del gobierno, o al menos de mi parte, nunca recibieron ningún tipo de instrucción. ¿Quién? ¿Los directivos? Nadie de Televisión Española. Pero no me ha respondido a la pregunta, creo. Mire, yo creo que era una televisión pública que, como en todos los casos, siempre desde la oposición y en las comisiones de control de Radio Televisión Española, cada uno pues considera la parte en que puede o no ajustarse a los criterios que considera neutralidad, pero en términos generales yo creo que sí. Que ha sido un ejemplo de yo creo que todos los profesionales de Televisión Española han hecho su tarea desde su distinto ámbito para tratar de preservar lo que es el nombre de Televisión Española, todos sus profesionales. Pero sabe usted que hay un grupo de profesionales muy numeroso que ha puesto en marcha una iniciativa llamada Los Viernes Negros. Los Viernes Negros es una protesta contra la politización de Radio Televisión. Que parece que sigue en marcha. Mire, yo entiendo que todas esas iniciativas, pues al final serán positivas si tratan de buscar lo que creo que es un derecho de todos los españoles, que es el derecho a una información veraz. ¿A que ya le parecía positiva la iniciativa de los Viernes Negros cuando usted estaba en el gobierno? yo le digo que cada uno trata de preservar esos principios, cada uno como quiere hacerlo y como pretende hacerlo. Y yo confío en los profesionales de Televisión Española, desde sus directivos al resto. Yo no sé lo que mueve cada cual, pero en la tarea al menos del gobierno estaba preservar esa información veraz a la que todos tienen derecho. ¿Alguna vez usted desde el Palacio, desde la presidencia del gobierno, la vicepresidencia, ha sugerido a propietarios de medios de comunicación un cambio en su línea editorial o un relevo de algún profesional? Jamás. ¿Nunca ha intentado influir en la línea de un medio de comunicación? No. Nosotros tratamos de explicar, pero luego cada uno escribe lo que quiera y de hecho, pues bueno, ahí se ve, ¿no?, que cada uno escribe lo que tenga por oportuno hacer. La ministra de Defensa, que ahora ha asumido el CNI, dijo el otro día que el hecho de que el CNI dependa de Defensa y no de Presidencia del Gobierno es la garantía de que no haya utilización partidista de la información confidencial. ¿Se da usted por aludida o no? No, el Centro Nacional de Inteligencia y los servicios secretos de la inmensa mayoría de los países
no están adscritos al Ministerio de Defensa, y no creo que en esos estados se pueda decir que otra fórmula de adscripción corresponde a otro tipo de argumentos. Mire, el Centro Nacional de Inteligencia es un servicio muy profesional, donde tareas que realizan, como por ejemplo en el ámbito de la inteligencia económica, poco tienen que ver con el Ministerio de Defensa, y fueron precisamente sus directivos en otros momentos lo que consideraron, y eso está escrito, que una adscripción mucho más amplia y mucho más horizontal, porque no solo es el servicio secreto del gobierno, sino de todo el Estado, pudiéramos ser más acorde con las tareas que realiza. Y hay gente muy profesional en distintos ámbitos, y yo creo que es bueno que se respete la profesionalidad. Pero puestos a decir, no sé qué le parece a usted que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que también dependía del Ministerio de la Presidencia, pues esté sentada una persona que pertenece, creo que se llama Comité Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, menos lecciones de partidismo. Sí, ya que me lo pregunta, a mí me parece mal que el señor Tezanos sea el nuevo director del CIS. Creo que ya lo hemos dicho en el programa, en la época que nosotros estuvimos en el gobierno, hubo 2 catedráticos extraordinarios, y vamos, no ha habido nunca ninguna ni la más mínima crítica al funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se lo tenemos al señor Tezano, que es un socialista reconocido en un centro que tiene una gran relevancia política, porque en este país, últimamente con lo de la preverdad de las encuestas, pues es algo a lo que todos le damos una gran prioridad y atención. Anabel Díez quiere hacerle la última pregunta de la entrevista. La que quiera. Hola, ¿qué tal? Señora Sáez Santamaría. Le quería preguntar, Dígame. cuando termine todo este proceso, usted dirá que hasta ahora, como se va desarrollando el proceso de primarias, ¿está habiendo juego limpio, regular? ¿A usted le consta que haya presiones a favor de algún candidato, como por ejemplo están denunciando algún otro candidato? En el caso del señor Casado, que piensa que hay presiones. En este caso la verdad es que más bien culpa a partidarios de la señora de Cospedal. ¿A usted le consta todo esto? Y en ese terreno, hombre, ya sabemos que esto van ustedes completamente en serio, y por tanto, bueno, pues tensiones tiene que haber, pero lo del juego sucio directamente, ¿a usted le consta que hay algo de esto? Mire, yo no tengo ninguna información al respecto. Yo lo que le puedo decir es en todos los sitios en los que he estado, que ha habido un trabajo excelente por parte de los presidentes locales, provinciales y autonómicos organizando actos. Yo creo, he procurado hacer una campaña en positivo, explicar lo que yo quiero hacer en el partido y cómo debemos plantearnos la candidatura a la presidencia del gobierno y en el resto de las elecciones municipales y autonómicas. Y yo creo, y desde luego mi premisa de trabajo es que los afiliados voten con absoluta libertad y con absoluta transparencia. Yo es la información que tengo. Yo no he detectado nada en el trato que a mí respecta, y yo trabajo en positivo y creo que es la manera en la que a mí me gusta trabajar, es como he planteado mi campaña, y el resto lo tendrá que explicar cada cual que considere que eso se ha producido. Sáenz de Santamaría, gracias por haberme atendido. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Usted sabe a qué hora sabremos quién ha ganado las elecciones de mañana en el PP? Pues si les soy franca, no lo sé. Yo creo que a partir de que se cierre el momento de votación, pues habrá que estar todos muy pendientes. Tengan en cuenta, bueno, pues que esto no es una estructura como pueden ser unas elecciones generales o municipales, que todo está muy automatizado, muy tal. Votan sedes que no son más grandes, otras más pequeñas, bueno, pero pues estaremos entretenidos unas cuantas horas. Soraya, gracias por habernos atendido y que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes igualmente, que lo pasen muy bien, gracias. Campaña electoral en el Partido Popular a partir de las 8 de la tarde, imagino que cerrarán los colegios electorales, bueno, la sede, ¿no? La urna. Me habían dicho que igual no se sabe mañana y que se anuncia el viernes por la mañana, con lo cual prolongaríamos. Tampoco son tantos votos a contar, y la incertidumbre. ¿no? Bueno, vamos a ver cuántos de los 66.000 es que de los cálculos que ellos manejan, acuden realmente. Claro. Ellos no han sido muchas, pero en autonómicas se han celebrado otros procesos de primarias, y alrededor de un 10% de los ya inscritos tampoco van, pues por distintas decisiones personales, profesionales, o porque simplemente se les olvida. ¿Estás bien, Pepe?
fatal. Está tenso con las elecciones del PP. Está tenso con las elecciones del PP. Oye, dejadme que os ofrezca un par de sonidos. El diario.es ha tenido acceso a la declaración judicial que prestó una de las profesoras del máster de Cristina Cifuentes. ¿Os acordáis de aquella historia, no? Sí. Ha pasado ya, claro, como ya Cifuentes no tiene poder alguno ni cargo, pues, pero ahí sigue la investigación judicial. Que sí sigue. Y la profesora que falsificó las firmas de sus compañeras, que lo ha admitido así ya ante el tribunal, prestó declaración ante la juez que lleva el asunto. Y en esa declaración, que es a la que ha tenido acceso el diario, reconoce que falsificó las firmas del acta del trabajo de fin de máster y también que sufrió las presiones de una asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que se llama Maite Feito, que tiene puesto en la Universidad Rey Juan Carlos y que es amiga, dice ella, de la señora Cifuentes. Sobre el trabajo hay muchísimas llamadas. Pero dígame de quién. De Maite Feito. Vale, siempre de Maite. De Maite Feito, sí, con el trabajo es Maite Feito. Las llamadas de Enrique, que son muchas también, es hay que arreglar esto y hay que poner un tribunal. ¿Se lo dice así literalmente? Sí, me lo dice literalmente. Hay que poner un tribunal. Y entonces él decide quién es ese tribunal. Se refiere a que hay que inventarse Cuando él decide quién es este tribunal, que somos Alicia López de los Mozos, Clara Souto y yo, ahí me pongo muy, muy nerviosa. Yo le digo a Enrique que yo no sabía si eso era lo mejor porque bueno, o sea, estaba muy nerviosa y le dije que yo eso no lo veía. Y él me dijo que había que hacerlo sí o sí, que no quedaba ninguna otra alternativa, que si no nos íbamos todos, a tomar por saco, y que esto había que arreglarlo sí o sí. Entonces, eso es antes de la rueda de prensa. Antes de aquella rueda de prensa, ¿os acordáis que se da a mitad de mañana, al mediodía, en la que aparece el rector con el Álvarez Conde, es Enrique del que habla esta profesora, el responsable del máster, y cuentan aquello de que todo está en orden, de que no hay ninguna irregularidad y tal y cual. Le pregunta también la jueza a la señora Rosado, a la profesora falsificadora, si en algún momento esta señora Feito, que es la que llama para decir que se presenten los papeles, o que se presenten o que existan los papeles, si en algún momento le estaba trasladando su opinión, la de la señora Feito, o era la opinión de Cristina Cifuentes. O sea, si estaba hablando en nombre de Cristina Cifuentes, y dice la profesora. ¿Dijo en algún momento la señora Feito si esto era su opinión o estaba trasladando la opinión de la señora Cifuentes? No me dijo en ningún momento eso, pero es verdad que... es que me estoy adelantando acontecimientos, no sé si se lo cuento después. En un momento me dice que si no enviamos el acta del trabajo fin de máster, que Cifuentes nos va a matar. No solo a nosotros, sino también dice el rector. Entiendo que es una manera de hablar. Sí. Cifuentes nos va a matar. Bueno, y también le dice que el trabajo que nunca existió. ¿Qué pasó con el trabajo de fin de máster? Dice la profesora Rosado que Feito, esta señora, empieza a llamarla sin parar durante todo el día y que finalmente le dicen que hay que hacer un trabajo para poder presentar un trabajo de fin de máster. De hecho, de repente recibo un WhatsApp donde me dice: soy Maite Feito, este es mi número de teléfono. Y entonces me da su nuevo número de teléfono. Y a partir de ahí empieza a llamarme sin parar todo el día. Todo el día. ¿Y usted le atiende al teléfono? Sí, yo le atiendo al teléfono. ¿Y qué le dicen estas conversaciones? Me dice lo primero, que el trabajo tiene que aparecer. Eso es lo que me dice, que tiene que aparecer. Pero tiene que aparecer significa... ¿Qué significa exactamente eso? Al principio de la mañana es tiene que aparecer. ¿Qué significa tiene que aparecer? Cuando va pasando la mañana ya no es tiene que aparecer, es hay que hacer el trabajo. Se lo dice así abiertamente. Me lo dice así abiertamente. Hay que hacer el trabajo. Es más, en una de las conversaciones me pide que le busque bibliografía. Bueno, pues por un lado se va comprobando que todo aquello que parecía efectivamente era lo que parecía, o sea que todo se fabricó la mañana del día en cuestión, cuando sale la primera información del diario.es, que no hubo nunca examen de fin de máster, que nunca hubo ni trabajo ni examen, nunca existió el tribunal y que por tanto aquello que dijo Cristina Cifuentes de que ella había ido al campus y a las 3 de la tarde y que había estado exponiendo su trabajo durante 15 minutos, todo era un cuento. Es verdad que la profesora Rosado habla mucho de las presiones que recibió, debieron ser presiones enormísimas, si se me puede
Se puede decir así porque que una profesora le diga, te tienes que inventar un trabajo, te tienes que inventar un tribunal, tienes que falsificar la firma de tus compañeras y lo acabe haciendo, pues es responsabilidad suya, entiendo yo, por muchas llamadas y presiones de Maite Feito, de quien sea que tú recibas. Y que muy limpio no está todo, porque si no, no necesitas someterte a esas presiones, ¿no? Yo creo que lo apuntabas tú. Al final, lo que estas declaraciones lo que están sirviendo es para demostrar que el relato que todos intuíamos es cierto, que menuda panda de sinvergüenzas. Y lo que planteábamos de no sé si ni la amistad ni la adoración al líder. Tú no te metes en un fregado como este si no estás recibiendo presiones políticas. No sé hasta qué punto judicialmente se podrá probar dónde está la punta de más arriba de esas presiones políticas, pero es evidente que no te metes en estos líos si no hay unas presiones políticas de alguien que te está diciendo o lo haces o eso tendrá consecuencias. Y luego pone en evidencia esto, y ya termino, la falta de sensibilidad del Partido Popular que tuvo con este caso, porque no lo vieron venir. No se estaban dando cuenta del alcance, ni del alcance interno ni del alcance social de algo que para ellos, porque yo escuché a dirigentes de muy alto nivel sostener que era una cuestión insignificante, que no iba a ningún lado, y en ningún lado, al final, la gente de la calle entiende más todo esto de la universidad que las comisiones o los líos de Bárcenas o el dinero que pueda estar en paraísos fiscales. Por eso queda en tela de juicio tan cuestionada la declaración que hizo Cristina Cifuentes el día que se despidió, perdonándonos la vida y hablando de su caso como si hubiera sido una persecución y como si todas estas evidencias que ya son judiciales no fueran a contradecir su punto de vista, que era temerario e insostenible. Me parece que luego se tapó por algo tan llamativo que era mucho más vistoso, que es lo del robo de las 2 cremas y la verdad que a mí me pareció mal que se tapara el fondo de la cuestión. Eso era mirar el dedo y no la luna, porque en la luna estaba toda esta sinvergonzonería, como dice Carmen, de la universidad, bueno, que tantísimo daño ha hecho a la universidad, a la comunidad educativa de ese centro universitario, vamos, de toda una universidad, la Rey Juan Carlos, y tantos alumnos, tantos y tantos, que saben perfectamente qué es, cómo se hace un trabajo de fin de máster. Yo conozco algunos, hijos de amigos, y por ellos era muy injusto y que se haya puesto su titulación de esa universidad, pues que se pueda poner en tela de juicio, y espero que no sea verdad los primeros síntomas de que esa universidad iba a tener mucha menos demanda después de este caso. Ese entramado yo creo que no para. Nosotros se nos había a lo mejor olvidado, la opinión pública, a la justicia no olvida y va a seguir, y vamos a enterarnos de todo lo que pasó, que ya tenía una pinta horrorosa, todo lo que ocurría en torno a ese Instituto de Derecho Público adscrito, endosado en la universidad, y que tanto daño le ha hecho, que por cierto se clausuró y nunca más se supo. Claro. Bueno, de momento se ha puesto varios candados. Ahí está la clave, porque tanto la universidad como el partido sabía que ahí había un máster que se llama Enrique Arias Conde, sí, catedrático de Derecho Constitucional, sí, que tenía montado un chiringuito de acuerdo con gente del Partido Popular para expedir titulaciones, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. El señor Arias Conde le ofrece a Cristina Cifuentes la bicoca de hacer un máster sin hacer nada, y yo creo que el gran fallo de ella fue aceptar. Con lo cual sí, toda su vida estaría chantajeada por el señor Arias Conde, que es lo que ha hecho con todos los que han entrado en esa trama. Es decir, que tanto la universidad como el Partido Popular eran conscientes de que ahí había un gáster con un chiringuito que se ha forrado y que es el responsable máximo de todo lo que ha ocurrido. Aquí está Ignacio Rodríguez Burgos con la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tenemos? Bueno, pues las bolsas europeas quieren seguir la racha de días pasados, pero la verdad es que les está costando, por varias causas: por la subida del precio del petróleo, que está otra vez por encima de los $78 y subiendo, por el incremento de la tensión comercial entre Estados Unidos, China y Europa. Por cierto, el primer ministro chino visita Europa y se va a reunir con los altos dirigentes, por ejemplo, alemanes, en una alianza
que está por ver cómo va a terminar, y también por la inestabilidad de la coalición del gobierno precisamente de Alemania. Con esto la bolsa española abre al alza y ha abierto, ahora mismo sube un 0,26% a los 9.700 puntos. Decir que algunos cálculos indican que el impuesto sobre la banca que prepara el gobierno de Pedro Sánchez puede suponer algo así como el 10% de los beneficios del sector financiero, y por eso hoy pues varios bancos están en la parte baja del selectivo, son los que más pierden. Y decir que por fin se publican los presupuestos del Estado, porque aquí se aprueban los presupuestos del Estado, pero después no se publican, con lo cual no entran en vigor. Y es sorprendente que unos presupuestos del Estado que entran en la Cámara con 5 meses de retraso tarden una semana en publicarse y no entrarán en vigor hasta mañana. Hace una semana que se aprobaron en el Congreso definitivamente y entran con retraso, con lo cual a partir de mañana es cuando entrarán en vigor, y por ejemplo pues entrarán en vigor cuestiones tan importantes para la gente como por ejemplo la subida de pensiones, que tendrá carácter retroactivo, la bajada de impuestos o los permisos de paternidad que se incrementan. Es sorprendente que tarde tanto tiempo en publicarse los presupuestos. O sea, que los niños que estaba mucha gente pendiente, que nacieron ayer y anteayer, pues el padre no tiene derecho a la quinta semana. Pues no. Lo digo por casos concretos, ¿eh? Pues no, no tienen derecho. Sí. Algún día nos explicarán por qué han tardado tanto tiempo en publicarse los presupuestos, cuando lo normal es que cuando la ley ya está aprobada en el Congreso, pues se manda al BOE y al día siguiente entra en vigor. Pero bueno, todo esto cuando arrecian las críticas del gobierno a la reforma laboral, y ya ha encontrado la brecha por la que va a empezar a atacar a la reforma laboral del Partido Popular, que es el contrato de emprendedores. Ayer lo contábamos aquí en Onda Cero, lo adelantábamos y al final por ahí va a entrar. ¿Por qué? Porque este es el contrato que no tiene indemnización de despido en el primer año, si se despide a la persona contratada. Y por ahí va a empezar. Pero bueno, son 956.000 contratos los que se hicieron desde que se puso en marcha, y según la COE, la mitad de ellos se transformaron en indefinidos. Pero veremos a ver cómo va a terminar esto de la reforma laboral y si, ayer lo comentábamos, dónde va a terminar. Hasta luego, Ignacio. Hasta ahora. Que tengas un buen día. ¿Quieres indultar a alguien esta mañana? Bueno, empezamos hoy y puede que terminemos también una serie de indultos vinculada a las primarias del PP, y por sorteo ha salido aquí el expediente de Pablo Casado. Qué nervios, cuya posición inicial de comparsa y de liebre José Ra, no le has metido en el bombo. Ha ido cediendo sitio a su verdadero aspirantazgo, y no os sorprendáis, igual que hace un mes era impensable que Sánchez fuera el inquilino de la Moncloa, tanto podría parecer hace el mismo tiempo inverosímil que Casado estuviera en Génova 13 como sustituto de Rajoy. Opciones tiene, porque Feijóo liberó el camino, porque en tiempos de febocracia la juventud, ya lo sabéis, es un valor absoluto, porque, bueno, no lo sabéis, porque la pelea de Soraya y de Cospedal beneficia una solución de compromiso, y porque Casado no apela al linaje de Rajoy, sino al de José María Aznar. Estuvieron los dos en el gobierno y el único que no estuvo fue Pablo Casado. Es verdad que un apadrinamiento como este podría ser contraproducente, incendiario en el contexto de unas elecciones generales, pero las primarias del PP son unas elecciones muy particulares, más propicias al propósito de reivindicar el mensaje del liberalismo económico, el fervor patriótico, la unidad de España, la defensa de la familia, el discurso de la seguridad. Casado se representa a sí mismo como la novedad y como la pureza, aunque la polémica de su expediente académico se haya entrometido en sus aspiraciones. Fuego amigo, fuego enemigo, fuego para malograr su papel no ya de heredero de Rajoy, sino de antagonista perfecto de Rivera, en la disputa de los votos que ahora se pescan en el caladero de Ciudadanos. Católico, monárquico, conservador, Casado es el yerno perfecto, el cachorro de la ortodoxia liberal. Se ha curtido en los platós para defender el partido y ha sido un encajador al que pueden haber partido la nariz, pero desde luego no la sonrisa. Buenos días, Juan Ramón Lucas. Buenos días, Carlos Alsina y compañía, ¿cómo estáis todos? Muy bien, gracias por preguntar. Bueno, yo hablo por mí, ellos no sé cómo están. Sí, están encantados de que les salude, porque yo siempre que entro en este estudio también, saludo a todo el mundo, unas veces sonreímos, otras veces no. Bueno, pero eso depende de quién está en la tertulia, hay gente que te gusta más, gente que te gusta menos. A mí me gustan todos. Ah, pues perdón. Has dicho unos días sonreímos, otros días no. No, pero yo siempre lleva remangada los puños de la camisa como si vinieras de contar los billetes con los que has pagado a Hacienda. De camisa con el puño color albero. Sí.
ahí contando los billetes, ¿no? Para hacer el pago. Sí, eso. Luego te cuento. Sí, no me cuentes. Querido Rubén. Oye, ¿de qué vamos a hablar con los oyentes a partir de las 10 y...? Pues mira, hoy va a venir Leo, que como sabes, Leo Harlem es un componente del equipo de Más de Uno, que estrena su tercera peli. Sí, señor. La estrena el viernes, es una comedieta que ha tenido mucho éxito, es una versión de una comedia muy exitosa en Italia, se llama El mejor verano de mi vida. Y viene él con Maggie Cibantos, que es la otra prota, a contarlo. Entonces eso nos inspira para hablar con los oyentes de ese verano inolvidable, hombre, por cosas buenas o por cosas malas. En la peli pasan cosas buenas, cosas malas, al niño que lo relata. Y cuando digo cosas buenas, digo algún descubrimiento feliz, alguna persona que conocimos en un viaje y nos ha dado muchos momentos gratos toda la vida, o algún momento incómodo, eso que pagas un servicio y te encuentras otra cosa, o vas en una autocaravana y se te estropea y no te la arreglan, ese tipo de cosas que le suelen pasar a la gente. Verano que no olvidemos por una razón positiva, negativa o neutra, simplemente eso que le contamos a la gente muchas veces y la gente nos ha aguantado ya 15 veces, pues que llamen a la radio, que no lo hemos oído nunca y se pueden desahogar. También en el programa tiene esa intención. 91-426-2599. Exactamente, y luego el 34, que es el otro, el de la nota de voz. 609-8334. 10. Con el 83, 10. Exacto, entre 34. El 83 y el 34 hay un 10. Bueno, como en todos los números, entre el 83 y el 34 hay un 10 en todos los números. Bueno, depende si cuentas hacia los atrás. Del centro siempre son un 10. Siempre un 10. Nos estamos liando, ¿eh? Cambian lo que va por delante y cómo acaba. Yo me voy por lo que pueda pasar. Siempre hay un 10 en medio. Bueno, Marisol, hasta ahora mismo, Juan Ramón. Vale. Le has dado la mañana por recordarle lo de la declaración. Que le he salido a devolver, mejor dicho, a vomitar, ¿no? Marisol, buenos días. Buenos días. ¿Puedes repartir unos Callahan a estas personas, por Este favor? verano, que puede ser también el verano de tu vida, si disfrutas del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo, con los Callahan, que son tan cómodos porque en Callahan solo utilizamos pieles naturales de la más alta calidad, combinadas con suelas flexibles gracias a su material exclusivo de última generación, Adapt Light. Y el resultado es un zapato con máxima adaptación, mínimo peso y máxima comodidad, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí, ahí hemos llegado por hoy. Anabel, hasta el próximo día. Adiós. Adiós, Pepe. Un abrazo. Adiós, Carmen. Adiós, pasando bien. Adiós, Amón. Adiós. Camino de las 10. Contamos a las 10 las noticias, 9 en Canarias y ahora continuamos.